Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra las escrituras sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente leemos las escrituras a la luz del lenguaje original hebreo bíblico y se explica sus significados de acuerdo al pensamiento hebreo en las que fueron escritas originalmente e inspiradas a los hombres por el Espíritu de Dios y escrita por los hombres. Por favor, inscríbase en nuestro canal, comparte este mensaje, déjeme un me gusta y lugar de donde nos escucha. Desde ya, muy agradecidos por su apoyo. En el video anterior hablamos sobre el nacimiento de Jesús y vimos todos los significados de las metáforas ahí pronunciadas, como pesebre, que quiere decir abrevadero, lugar donde los animales son alimentados y sacian su sed. El pesebre estaba dentro de un establo, cabaña o sucot, simbolizando así que Jesús habitaría en medio de nosotros y saciaría nuestra sed y hambre espiritual. Jesús dijo que Él era el que saciaba nuestra sed y que era el pan de vida eterno. También hablamos de lo que simbolizaba la ciudad, el motel y la pureza de María. Yo les sugiero que miren el video Jesús, Dios o hombre, para que escuchen el video completo y vean todos los detalles. También les prometí hablar de Juan el Bautista, ya que a través de su nacimiento podemos deducir la época en que Jesús nació. Por eso, hoy hablaremos de Juan el Bautista, desde su origen hasta el día que muere. Lucas 1, 8 al 13 nos habla bajo qué condiciones Juan el Bautista fue concebido. Nos habla también de su madre y de su padre Zacarías y nos dice el oficio que éste hacía como sacerdote en el templo. Y esto es precisamente lo que nos va a llevar a investigar y conocer la época que Jesús nació. Las escrituras nos dicen que en el periodo del reinado de Salomón, Abiatar, hijo de Ahimelech, fue removido del cargo como sumo sacerdote. Y así termina la línea sacerdotal de Elí y lo reemplaza por Sadoc. Esta historia la puedes leer en Primera de Reyes 2 del 26 al 35. Desde entonces, los descendientes de Sadoc, del linaje de Eleazar, hacían el servicio de sumos sacerdotes. Después del cautiverio de Babilonia, se organizó nuevamente las divisiones sacerdotales y levitas, donde solo los sacerdotes podían entrar al santuario para el servicio, que sorprendentemente aún funcionaban en el Nuevo Testamento. Esto lo puedes leer en Ezequiel 44. De manera que había 24 divisiones sacerdotales. Esto era para establecer un orden de servicio al templo, debido al número de hombres y cada uno tenía su turno. Zacarías, el padre de Juan, pertenecía a la división de Abdías, el octavo orden. Esto lo puedes encontrar en Primera de Crónicas 24 y 25. Y los líderes de cada cabeza tenían que servir durante la fiesta del peregrinaje y como miembro de la línea de Abdías, Zacarías servía durante la primera semana del mes de Sivan, que es el tercer mes del calendario judío a partir de Nisán. Toda esta información nos sirve para ubicar primero el tiempo del nacimiento de Juan y así poder localizar la época en que Jesús nació. Y de acuerdo al relato de Lucas 1, 5 al 25, el sacerdote Zacarías estaba sirviendo en el templo en el tiempo que le correspondía, que era la primera semana de las fiestas de Shavuot o la fiesta de las semanas. Además, tenía que servir en la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta de peregrinaje, que se celebraría al conteo de 50 días de la fiesta de las semanas. En el mes de Sivan se celebraba la fiesta de Shavuot, o fiesta de las semanas, que es la celebración de la entrega de la Torá, o los 10 mandamientos a Moisés de parte de Dios, para el pueblo judío en el monte de Sinaí. Y esto era celebrada en el templo de Jerusalén. Permítanme hacer un pequeño paréntesis aquí, para explicarles algo que es sumamente relacionado con el contrato matrimonial o ketubá del que hablamos anteriormente. Como ya sabemos, la ketubá es un contrato o pacto entre los novios, donde el novio se compromete con ella a amarla, cuidarla, protegerla y cubrir todas sus necesidades. Pero para que ese contrato sea válido, ella tenía que aceptarlo. Y la entrega de los 10 mandamientos es un simbolismo de una ketubá. Es ahí donde Dios escribe con su propio dedo lo que le propone a Israel para ser su pueblo amado. Pero ellos tenían que aceptarlo. De otra manera, no había pacto. Y en el libro de Éxodo 24:3, el pueblo de Israel acepta la propuesta de Dios. Y dice así: Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho.
Y con esto ellos aceptan el pacto que Dios les proponía. Y así se cierra un matrimonio entre el pueblo de Israel y Dios. Y esta es la celebración de las fiestas de las semanas o Shavuot. Seguimos pues. Y Lucas nos narra que mientras Zacarías servía en el templo, un ángel se le apareció y le dijo que sus oraciones habían sido escuchadas y contestadas, porque Elizabeth, su esposa, estaba esperando un niño. Y sigue diciéndole que ese niño sería causa de mucho gozo para él y también sería grande delante de Dios. Además, le dice que él sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y él actuaría con el poder del Espíritu de Dios y de Elías. Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y a los rebeldes los llevaría al arrepentimiento y así preparar el camino al Señor. Y le dijo también que llamara su nombre Juan, que significa Dios es misericordioso o Dios perdona. Cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, María fue a visitarla y dice la escritura que Elizabeth y Juan fueron llenos del Espíritu de Dios, tal y como el ángel se lo había dicho a Zacarías. Y Elizabeth bendijo a María, de manera que 6 meses después del nacimiento de Juan, nació Jesús. Basado en los datos escriturales, Juan nació entre finales de marzo, principios de abril, cuando se celebraba la fiesta de Passover o Pascua. Otro punto que da este cálculo es que hay una enseñanza de parte de los rabinos que el profeta Elías vendría para la fiesta de Passover, para anunciar la venida del Mesías, y por eso que cuando ellos celebran la fiesta de Cedar o de Passover, siempre dejan una silla vacía en la cabecera de la mesa para invitar al profeta Elías a sentarse con ellos. Y como tradición, enviaban a la puerta a un niño para que viera si llegó o no el profeta. Y no es casualidad que ellos enviaran a chequear a la puerta a un niño. Y yo lo relaciono con lo que Jesús dijo en Mateo 19:14, donde él dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De manera que al nacer Juan, durante la fiesta de Passover, se cumple la profecía dada por Malaquías 3:1 que dice: he aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis, he aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Así que Elías realmente vino, pero no le reconocieron. Y fue por eso que Jesús les dijo en Mateo 11:13-15, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Haciéndoles ver así que Juan el Bautista era ese profeta Elías que tanto esperaban. Y al Jesús decir esto, nos confirma que Juan nació en la fiesta de Passover o Pascua. Por lo tanto, 6 meses después que llegó la fiesta de los tabernáculos, nació Jesús. Siguiendo con la vida de Juan, Lucas continúa diciéndonos que Juan aparece en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados, cumpliendo así la profecía de Isaías 43:5. Veamos qué es el bautismo del arrepentimiento de que habla Juan, para el perdón de los pecados. Para los judíos, el bautismo no era nada nuevo, en realidad, ya que el bautismo etimológicamente viene del latín baptismus, que quiere decir sumergir en agua, y en hebreo es llamada tevilá, que significa purificación por agua o inmersión. Y en el libro de Génesis 37:31, donde los hermanos de José tomaron su túnica y lo sumergieron en la sangre de un macho cabrío que mataron para dársela a su padre para que la identificaran como la túnica de José. Aquí, para sumergir, usaban la palabra tabal, que es la raíz primitiva de sumergir o zambullir. Nos da el sentido de la palabra inmersión o sumergir. Pero lo más interesante de todo es que en la historia de Naamán, cuando el profeta Eliseo lo envió a sumergirse en las aguas del río Jordán para sanar su lepra, al sumergirse en las aguas, dice la escritura que quedó blanco como la nieve, es decir, sano, limpio de lepra, lepra que simboliza el pecado. Y el sentido de sumergirse en las aguas es el mismo del bautismo. Esta historia la podemos encontrar en 2 de Reyes 5, del 1 al 27. Juan decía que primero tenía que arrepentirse de sus maldades y luego sumergirse en las aguas para poder ser purificado. Y esto fue precisamente lo que ocurrió a Naamán. Él cambió de posición o de idea, o sea, se arrepintió de la decisión que había hecho de no sumergirse en las aguas. Y fue y obedeció al profeta. Y al sumergirse en el río Jordán, él quedó limpio, quedó sano. Y continuando con la narración de Lucas, diciendo que la gente, viendo todo esto, se preguntaban entre sí si acaso si acaso Juan era el Mesías. Y Juan
1, 29 al 35 nos relata: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vean descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le di, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y en Mateo 3, 13 al 15, cuando Jesús fue para que Juan le bautizara, hubo una pequeña argumentación entre ellos, donde Juan no quería bautizarle, y Juan le dijo a Jesús: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le responde: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Pero antes de continuar con lo que sucedido después de esta conversación, quiero hablar sobre eso. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que era necesario hacer toda justicia? La justicia de Dios es tan simple como cumplir los mandamientos de Dios. Y uno de los mandamientos está en las leyes de la purificación, que es precisamente lo que Juan estaba haciendo, que se encuentra en el libro de Levíticos 15 del 1 al 33. Cuando usted las lea se dará cuenta qué es lo que quiere decir esto y por qué Jesús tenía que bautizarse y purificarse. Aunque Jesús no había cometido pecado, él se tenía que purificar para el servicio a Dios, ya que a partir de ese momento comenzaría su ministerio. Y como ya sabemos, Jesús era un hombre que por causa de su naturaleza humana tenía que purificar sus impurezas naturales físicas, y la inmersión en las aguas era una de las formas de esa purificación. Ahora veamos qué pasó después que Jesús salió de las aguas. Dice que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Usted me preguntará, quizás como muchas veces yo lo hago, no veo reacción de parte de las personas que estaban de testigos ante tal aparición. Bueno, estuve investigándolo y miren lo que encontré. En el siglo I, en la cultura de los hebreos, a la voz de Dios se le llamaba Bat Kol, que significa la voz del cielo o la voz de la hija. Y los rabinos expertos dicen que esa voz era muy frecuentemente escuchada después de la época que Dios hizo silencio. Y esa voz era la manera principal de comunicación entre Dios y su gente. Y como nos dijo Lucas en la introducción de su libro, que él investigó diligentemente entre muchos testigos y recursos judíos, como las costumbres y las tradiciones, asimismo tenemos nosotros que hacer para poder entender muchas cosas que no se escribieron. En este caso, para saber por qué no se hizo ningún comentario extra al hecho. Y las palabras que se escucharon están registradas en el libro de los Salmos, en el Salmo Mesiánico 2:7. Además, según el ministerio de Jesús, era necesario que él se bautizara, ya que está escrito en el libro de Juan 3, del 22 al 30, que Jesús es el esposo de la iglesia y la iglesia es su esposa. Dice en Juan 3, 22, 30, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que tiene a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan le está diciendo es que él es el amigo del esposo y por eso él está contento, declarando así que Jesús es el esposo de la iglesia. Pablo en Efesios 5, 25 al 27 nos da una comparación entre lo que acabamos de leer, las obligaciones de un marido para favorecer así a su mujer. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla y habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria y sin que tenga manchas ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y pura. ¡Qué hermoso! Esta es una de las razones que Jesús tenía que cumplir para cumplir la justicia de Dios. Tenía que purificarse para poder tener
la autoridad para santificar a la iglesia. Sigue la escritura diciendo que cuando Juan se enteró de que el tetrarca andaba con su cuñada en adulterio, lo reprendió y por esta causa lo encarceló. Asimismo, hay mucha gente cuando son confrontados con la verdad de Cristo que te encierran en una cárcel, en la cárcel de su indiferencia y de su rechazo. Cuando Juan había sido encarcelado y escuchó de todo lo que Jesús hacía, envió a sus discípulos a averiguar, que le preguntaran a su maestro si él era el que ha de venir o si tenía que esperar a otro. Hasta Juan, que era el elegido, tuvo dudas si Jesús era o no era el enviado. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Diciendo todo esto, porque estos milagros que él acababa de mencionar son los que el Mesías tenía que hacer para que sus hermanos, los israelitas o judíos, lo reconocieran como el enviado. Y el Juan, escuchar esto, ya él sabía que Jesús era el que había de venir. Y seguidamente de este mensaje que Jesús le envió a Juan, él mismo lo declara ahí mismo a todos y les dice quién es Juan el Bautista, diciendo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Y otro de los requisitos para que el Mesías fuera reconocido era que tenía que ser declarado por un profeta y ungido por un profeta. Pero el profeta que anunciaría al Mesías era un profeta especial. Era el que tenía el espíritu de Elías y de Dios. Y es por eso que en Juan se cumplió este requisito. Tanto su proclamación como su unción fue diferente. Jesús fue especial, fue proclamado por Juan el Bautista, fue proclamado por la voz misma del Dios Altísimo y la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma que se posó sobre él para darle testimonio a Juan de que ese era el Mesías, representando la unción del aceite. Juan murió asesinado por aquel que quiso complacer los caprichos de su esposa, cortándole la cabeza, cumpliendo así la petición que había hecho su hijastra que iba a danzar enfrente de él. Mandó a que le cortaran la cabeza en la cárcel a Juan el Bautista. Estos se lo trajeron en bandeja al tetrarca y él se lo entrega a la niña para que ella se lo entregue a su madre. Este método de enseñanza que acabamos de aplicar es aquel que se denomina remés. Método que por medio de recorrer las escrituras y todos los documentos necesarios se llega al descubrimiento de lo que la escritura nos quiere mostrar y que no fue escrito. Y con toda esta información que les he dado, sacamos la conclusión que Jesús nació en el principio de las fiestas de Sukkot y Juan nació en las fiestas de Passover, para cumplir así todas las profecías dadas. También hay otras evidencias que podemos encontrar en las estrellas del cielo que cuentan su gloria. Espero haber sido un vaso útil para transmitirle lo que recibo por gracia, porque sin su gracia nada de esto sería posible para mí. En el próximo video continuaremos con más acerca de Jesús. No se olviden de suscribirse a su canal, compártanlo, denle un me gusta y comenten de una manera respetuosa como a usted le gustaría ser tratado. Y así ayudarán a que el conocimiento original bíblico se expanda entre los amantes de las Escrituras. Como siempre les digo, no olviden que nadie les lea las Escrituras. Léanlas, escudriñenlas ustedes mismos, que nadie se las cuente, solo que se las confirmen. Bendiciones, shalom, shalom.